Las neurociencias y las investigaciones recientes en educación han comprobado la enorme relevancia de las emociones en los procesos de aprendizaje. Humberto Maturana dijo esto hace más de 30 años, yendo más allá al decir que el aprendizaje sucedía en particular en la convivencia entre adultos y niños. Los adolescentes y los niños aprenden observando e imitando lo que los adultos hacemos. Mucho más que las palabras, lo que genera el aprendizaje social, emocional y cognitivo son nuestros actos. ¿Y qué es convivir? En palabras simples, es relacionarse. Y esta relación se da siempre en un campo emocional. Maturana dice que una emoción es una secuencia de movimientos específicos del organismo que un observador distingue en su interacción con el medio. Otra manera de entenderlo es que una emoción genera un modo de relacionarse consigo mismo y con el entorno, donde permanentemente nos afectamos los unos a los otros. Lo que nos sucede transforma el entorno y lo que sucede en el entorno nos cambia también a nosotros mismos. En síntesis, decimos que el aprendizaje sucede en la convivencia y ese convivir se da en un contexto emocional. El método de integración cognitivo-corporal es un modelo biológico de entendimiento de la conducta humana que fue desarrollado por Carmen Cordero, bióloga chilena, y que nos da un entendimiento de las emociones como recursos adaptativos para sobrevivir. Estas emociones se corresponden con un estado del cuerpo, con focos de atención en nuestra experiencia y con una serie de distinciones que hacemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo desde el lenguaje. La pandemia y las características del mundo actual han puesto de manifiesto la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales para desenvolvernos con más efectividad y bienestar en el mundo de hoy. De ahí el boom que ha tenido la educación socioemocional en la educación en los últimos años y las falencias con que nos hemos encontrado en este ámbito. Las emociones aparecen como algo que obstruye el aprendizaje y la efectividad en el mundo. De ahí que los adultos estamos permanentemente tratando de controlar y de sobrecontrolar nuestras emociones. Y esto es lo que transmitimos a los niños y adolescentes. No se enoje, no tenga pena, no llore. ¿Cómo vas a tener miedo? Son palabras que repetimos permanentemente. Y eso genera enormes cantidades de estrés y sufrimiento en adultos y niños. Además, nos desconecta de nosotros mismos y hace que perdamos creatividad y plasticidad para desenvolvernos en las distintas circunstancias vitales. La invitación del método de integración cognitivo-corporal es a habitar nuestras emociones, no a controlarlas. Es legitimar y permitir el flujo emocional propio de lo humano. Esto implica hacernos conscientes de nosotros mismos, de nuestros estados corporales y emocionales, para poder así reconocer nuestras emociones y comprender los recursos que éstas nos dan para desenvolvernos. Apuntamos a generar mayor plasticidad emocional, es decir, la capacidad de transitar de una emoción a otra en función de nuestras necesidades personales y de las características que está teniendo el entorno momento a momento. Esto amplía nuestro rango de conductas posibles para relacionarnos con lo que nos sucede internamente y lo que está sucediendo afuera. Esto genera posibilidades ilimitadas de vivir con mayor creatividad y autonomía nuestro estar en el mundo.